luzcatólica.com. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Le doy gracias a Dios nuestro Señor por tener la oportunidad de estar con ustedes. Y también por esta oportunidad ustedes han oído hablar y estos programas que hemos tenido, por gracia de Dios, de tener aquí a Julieta Appendini y a Jimena García, que son ayuda a la iglesia necesitada. Han visto cómo hemos tenido estos programas de la persecución religiosa, donde han sido verdaderamente, hemos tenido muchas llamadas de ustedes, por gracia de Dios, por la misericordia, donde les ha gustado mucho por lo que interesante, por la misericordia de Dios, por lo que ellas están trabajando, cómo se están moviendo en el mundo, cómo está esto, y donde se han tocado los temas. Ese tema, ¿se acuerdan de que hemos hablado de la persecución de baja intensidad? Ahora lo van a recordar en los programas pasados, donde hemos hablado también de aquella situación que vamos a mencionar también dentro del programa que pasó con Boko Haram, ese hombre terrorista, cómo ha perseguido, y qué pasó con una espada que el Señor le entregó al obispo al sur de África. Fue al sur de África, creo que sí, y algo así, ¿no? Pero también estamos agobiados, ¿verdad? Ya vemos las noticias, vemos lo de Barcelona, vemos esta tragedia, esto está diabólico, pero tenemos que empezar a ver y tener esperanza. Tenemos que caminar en la confianza, en la misericordia. No, todo está oscuro, todo está cerrado, no podemos vivir en una depresión, al contrario. Esto tenemos que levantarnos a un programa de decir lo que está pasando en Irak. Ahora nos va a decir, pero antes quiero de nuevo darle la bienvenida a Julieta Appendini, que es la directora de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Julieta, bienvenida a tu programa. Gracias, Manuel. Pues gracias a todos aquí, felices de estar otra vez con ustedes, con mucha esperanza. Gracias, y bueno, pues que ya estarás con una continuidad con nosotros en tu programa, para que ya vayas preparando todo lo que tú quieras junto con Jimena. Jimena también, coordinadora de promoción. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por invitarnos, por seguir escuchándonos, viéndonos y juntos pues conocer este tema, que hay mucho que saber y mucho que hacer sobre todo. Bueno, pues ya siéntete también parte del programa. Y al señor Jorge Loría, que fue quien las trajo, quien abrió esa puerta, esa ventana de la misericordia de Dios, que estás apoyando, Jorge, de una manera muy importante. De nuevo, pues que estamos aquí tú y yo en esta, ya vamos a ser 4, ¿no? Pues mira, el canal, ¿verdad? Le damos las gracias también a María Visión, que permite que esta señal y este grito de esperanza sea escuchado por más personas. Esperamos sensibles, porque lo que se pretende es que haya una respuesta. Invitamos a quienes nos ven que busquen en YouTube los programas anteriores, donde se tocaron temas de la persecución religiosa. Se habló, por ejemplo, de que México es, creo, líder, desgraciadamente, en sacerdotes asesinados. Por 9º año consecutivo. Por 9º año, ¿verdad? Por 9º año. Ajá. Se ha hablado también de esa revista que ustedes editan sobre todos los países que tienen esta persecución religiosa. El pasado vimos los dibujos que hacían los niños de cómo ven esta situación. Que salía de sus corazones, desgarrante, que ¿no? expresaban. Bueno, ahora nos vamos a situar, espero que nos digan ustedes, cuál es el tema de este día, ¿no? Para ubicarnos y al final, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues es parte importante pensar que la esperanza, ¿no? Así es. Que sí se puede salir adelante. A través de oímos los ISIS, oímos toda esta situación de persecución y vemos lo de Barcelona y pues sí, es una cosa terrible que nos afecta tremendamente emocionalmente a todos, pero que nos compromete también a un camino. Pero ¿qué sucede? Como por ejemplo, ahora me estás diciendo, algo pasó en Irak. Bueno, yo creo que es importante saber que en todo este tiempo
el Estado Islámico ha perdido territorio en Medio Oriente y eso nos da mucho gusto. Ha perdido territorio en Siria, ha perdido territorio en Irak. Y en Irak, justamente en la parte norte, en la parte del Kurdistán, se recuperó toda la llanura del Nínive, que Jimena y yo pudimos estar en esta zona. Claro que cuando fuimos estaba un poco devastada la zona. Y como ustedes saben, cuando algo se logra recuperar, inmediatamente, y sobre todo aquí en México, ¿verdad? Cuando tú logras limpiar un espacio, ¿qué es lo primero que hacemos? Sí, ocuparlo. Ocuparlo. Y entonces se abre ahorita una oportunidad para las familias de Irak. Como ustedes saben y se los hemos dicho muchas veces, aquí lo importante es que la gente pueda regresar a sus hogares, porque es su derecho. Así es. Y entonces se logra, el ejército del Kurdistán junto con Rusia, logran limpiar esta zona. Y entonces se abre la posibilidad de que 15,000 familias cristianas, de varias denominaciones cristianas, puedan regresar a sus hogares. Y entonces la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde Alemania, organizó con todas las distintas iglesias cristianas, los grecomelquitas, los ortodoxos, los católicos, que se juntaran y se unieran para que formaran un comité. Qué interesante. Y pidiéramos recursos al mundo para que se pudiera reconstruir y la gente pudiera regresar a sus hogares. Es como reconstruir la vida, ¿eh? O sea, no es un tema de reconstrucción de casas, es reconstruir la vida. Y finalmente lo aceptaron. Y entonces se ha llamado esto la reconstrucción del Plan Nínive, pero le hemos dicho ahora el nuevo Plan Marshall. No sé si alguien haya oído, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un famoso Plan Marshall. Sí. No sé si lo recuerdes. Sí, sí. Queda devastado todo Europa del Este. Y entonces se le pide a todos los países, Estados Unidos encabeza esto, se le pide a todos los países ayuden para la reconstrucción de Europa, de Occidente, de toda la destrucción que hay. Y entonces nosotros le llamamos acá el nuevo Plan Marshall. Porque hoy la Fundación está organizando en todo el mundo que nos unamos todos los países a ayudar a que 15,000 familias tengan la posibilidad de reconstruir sus vidas completas. O sea, no es solo la casa, es reconstruir sus vidas. Y entonces hace 2 meses, hubo una ceremonia hermosa que se le llama la ceremonia de olivo, que lo van a ver ahora en video, en donde se le entregó un olivo. Un olivo es una planta muy significativa, porque crece, porque genera comunidad. Y entonces cada lugar que se va a recuperar, porque hay gente que ahí tiene su casa pero está destruida, se sembró un olivo como señal de que aquí vamos a volver a reconstruir y vamos a volver a tomar nuestros lugares. Y esta reconstrucción, segundo plan Marshall, por supuesto, reconstruir la vida, lo más fácil va a ser construir a lo mejor la casa, pero construir los corazones heridos, construir las heridas, los perdones, ayudar a esa familia, a esos niños. ¿Cómo va a ser eso? ¿Necesitan gente preparada, gente, psicólogos, ustedes, sacerdotes, gentes de ustedes de la Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Cómo va a ser? Sí, yo creo que es muy importante este programa porque llevamos ya varios hablando de testimonios de lo que está pasando y de lo que ha pasado en esta zona. Y la verdad es que este es el resultado. Tenemos que sentirnos de alguna forma orgullosos de orar, de hablar de lo que ha pasado en esta zona del mundo y finalmente algo que se veía muy lejos e incluso para mucha gente imposible, hoy se hace posible y es una realidad. Y entonces así como se logró expulsar al ISIS de esta zona y como la gente está regresando, es así como ahora nos invitamos uno al otro a darnos la mano y a ser solidarios con este nuevo proceso de reconstrucción. Y sí, porque yo cada vez que doy un testimonio digo, pues no es nada más dejar atrás la casa o el coche o la ropa, sino una historia, tus vecinos, tu escuela, tu identidad, tu comida. Entonces la gente regresa a reconstruir todo esto. Entonces la invitación es dar la mano y sí, sin duda hay mucha gente solidaria, la ha habido en todo el camino y ahora no dejará de estarlo. ¿Ustedes tienen equipos de gentes ya que están dispuestas a poder colaborar de alguna manera? Las maneras de ayuda son económicas, maneras de ayuda son yendo. ¿Puede ir uno a decir yo puedo ir a ayudar de alguna manera? Ahora no, porque lo que se ha hecho es tener un comité allá de gente experta, de constructores, de profesionistas de la zona, sí, que van a coordinar toda esta parte de allá. Entonces, en un primer momento se están coordinando en estas zonas, hay un plan como de acción de
se reconstruye este pueblo, nos seguimos con este pueblo, el siguiente, de manera en que todas las iglesias cristianas sean beneficiadas, ¿no? Y todos puedan regresar. Ahorita, la petición de ayuda externa es primero económica y al mismo tiempo de oración. De oración. Yo no sé si se acuerden, porque no me acuerdo si el programa pasado contamos el caso de Cristina, del milagro de Cristina. No sé si se los conté. Sí, lo contaste. Cristina regresa después de 3 años de que es capturada por el ISIS, solo por el poder de la oración. Porque la señora nos dijo a todos los que nos conocía, por favor, dígale a todo el mundo que recen por mi hija para que vuelva a mi casa. Y Cristina regresó a su casa. Porque se llevaron a la hermana de ella, mataron a su hermana, ¿no? A su hermana. No. Lo secuestran, dejan a los papás, secuestran a la niña, sí, y la niña corre con la bendición de Dios de que una familia musulmana la recogiera y la protegiera y la tuviera guardada durante 3 años. Ahora que el ISIS se va, lo que hace esta familia es buscar a sus papás para devolverla. Una familia musulmana. Imagínate una niña de 3 años, si ustedes tienen hijos, saben que a los 3 años los niños empiezan a hablar, empiezan a tener... La niña hablaba arameo. Obviamente ahorita tiene la niña 6 años. Cuando se vuelve a encontrar con sus papás, la niña habla árabe. No reconoce a los papás, por supuesto. O sea, ha sido un encuentro difícil, ¿no? No quiero decir que haya sido como muy fácil, pero la niña regresó a sus hogares. Y esta familia musulmana la tiene escondida, porque si no ellos también se exponían a que pues obviamente los mataran. Y lo devuelven a su casa, a esta familia grecomelquita cristiana. Y fue el poder de la oración. Nada más. La que hizo el milagro de que Cristina regresara. Entonces, por eso que nos preguntas, son 2 cosas ahorita muy sencillas que podemos hacer. Orar por estas familias que están regresando a sus casas, y que estamos hablando de un apoyo de 3.500 euros por familia para reconstruir partes que ya están derruidas. Es muy poco, realmente el costo es muy poco, son 60,000 pesos por casa, sí, no es nada. ¿No? O sea, se está tratando de hacer lo mejor posible. 70,000 en la medida en que haya muchas más familias. Pero a mí esta historia de Cristina verdaderamente me mueve el corazón, porque ¿qué más ejemplos para decir que si nos unimos en oración podemos transformar la realidad de una familia que, como dice Jimena, es reconstruir corazones, reconstruir la memoria, reconstruir el dolor, reconstruir tantas cosas que ha vivido estas familias y que hoy se presenta la oportunidad de poder estar en sus casas. Y hoy nos toca sumarnos. México necesita mucho, otros países también, pero hoy es Irak quien nos está pidiendo ayuda. Y lo tenemos que hacer. Van a aparecer allí, lo van a ver ahorita, allí en la pantalla, las cintillas donde cómo pueden ayudar a la iglesia necesitada, estas aportaciones económicas que pudieran hacer para lo que está diciendo la señora Julieta, y también pues seguiremos hablando del compromiso de tuyo, mío, de lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vas a organizar tú? ¿Qué voy a organizar yo en la vida de oración? Por Cristina, como una niña como Cristina, por unos papás como los papás de Cristina, por familias como son 15,000 familias necesitadas que tienen que reconstruir sus vidas. Pues qué hermosa oportunidad, ¿no? Que hagamos un espacio. A lo mejor tú tienes que orar por tus enfermos, por tus hijos, por las intenciones de la Virgen, pero vamos a guardar un espacio, vamos a organizar alguna situación también por esta situación que estamos hablando. Recuerdo también como dijimos, dentro de los programas, ¿tú querías decir algo en este momento de esto, Jorge? No, a mí, me viene a la mente también algo que he escuchado, sobre todo en España, de sacerdotes como el padre Santiago Martín, de que se habla sobre este aspecto de esperanza, pero hay mucha indiferencia. Hay una indiferencia de parte de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos occidentales, ¿verdad? Ante esto, tratándose de cristianos, parece que se cierran los ojos y no importa lo que les estén pasando, todas estas persecuciones, los problemas que han tenido. Entonces yo no sé si también están manejando esto a través de la ONU y si va a tener una respuesta también de los gobiernos de los estados,
independientemente de la que estamos buscando con la gente, que es la que ha mantenido la esperanza, aportando y orando. Pero ¿hay algún plan con los gobiernos? ¿Están dirigiéndose a la ONU en este caso o no? Los gobiernos pueden participar en una manera paralela, pero hemos estado tratando de cuidar que ningún gobierno que quiera apoyar signifique compromiso, no sé si me explico, sí, compromiso con la gente o en un sentido de beneficio al país. Es decir, eso tiene que ser definitivamente apoyo absoluto para la gente. Y en esa medida, quien se sume para aportar y apoyar para escuelas, para construir sus hospitales, volver a construir una ciudad, pues es bienvenido, por supuesto. O sea, pero siempre y cuando esto no tenga que ver con un sentido de beneficio de sacar para algún beneficio, de ver alguna conveniencia de política o mundial o alguna situación para meternos a apoyar. Esto es del corazón y decir, esto lo hago porque quiero del corazón. Y en ese sentido la ONU no entra como tal, es decir, esto la fundación lo está financiando y todo dinero que pase por la vía de la fundación nosotros tenemos que garantizar que es para el beneficio del pueblo, para su reconstrucción y sin ningún tipo de interés político, económico de absolutamente nadie. Ese es el compromiso que nosotros como fundación estamos queriendo tener para garantizar. Bueno, lo que pasa es que supuestamente los países están preocupados, veníamos platicando, quisieran que la gente no migre, no salga de sus territorios, regrese y viva como todos normalmente. Entonces, si están preocupados por esto, ellos tienen la posibilidad de hacerlo mucho más rápido, si quisieran, que nosotros, ¿no? Nosotros vamos a seguir apoyando porque lo ha hecho pues, desde la Segunda Guerra Mundial, así funciona esta organización, pero si ellos están preocupados y quieren poner una solución a esto, porque siguen llegando gente por mar, por ejemplo, al sur de Italia, y Francia no está aceptándolos, y ya Italia tiene un problema ahí que los tiene que alojar, o sea, sigue el problema, y no vemos claramente que estos países atiendan el problema también, ¿no? Estamos de acuerdo en todo lo que ustedes dicen y claro, para eso es el programa, pero yo creo que los países tienen que poner la parte medular de esto. A mí me parece, no sé. Pues sí, el problema es que para que reaccionen como tú estás diciendo, estás pidiendo, necesitamos nosotros los cristianos redoblar esfuerzos de sacrificio, tipo de sacrificio que ayuno, tipo de sacrificio oración, tipo de sacrificio grupos de cenáculos de oración. ¿Para qué? Para mover las circunstancias, para mover a la gente, para mover a los gobiernos. Es lo que está pasando. La situación yo decía ahora lo de Barcelona, ¿no? Una tragedia monumental, una tragedia que pues, dan ganas de decir y gritar, ¿no? Y de que te den un espacio en los medios de comunicación, bendito espacio como es este, ¿no? Donde dices, sí, pero dicen, ay, son cristianos o son católicos o son mochos o son... No, donde decir y gritar, decir, saquen el arma, saquen el rosario, saquen los grupos de oración, esa es la solución, no tengan miedo. O sea, ya vemos esperanzas, vemos esto que ha pasado, eso ya es regresar. Es que Rusia ha ganado esa parte, ¿no? Rusia ha ganado y ha sacado a los ISIS. Han perdido en algunos lugares. Ahora faltan los demás lugares, que los demás países se involucren a despertar en una vida de compromiso, de sacrificio, de oración, ¿no? Yo creo que en el tema de migrantes es un tema muy complicado, sí. El tema de la migración. Y yo quiero ahorita hacer remembranza de un compañero, el director de Francia, Marc Fromageau, ha tratado mucho este tema de la migración y él nos dice, la migración, claro, todos queremos que los migrantes se queden en sus lugares porque es su derecho.
pero hay veces que no es posible. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema de la inmigración? Y entonces el Papa nos dice, hay que abrir nuestros corazones y hay que abrir nuestras fronteras. Sin embargo, esta apertura, lo que nos dice nuestro compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada ahí en Francia, es este recibimiento. Los cristianos tenemos que hacer un trabajo de pedagogía. Es un recibimiento de los migrantes y la Iglesia tiene que hacer un trabajo con pedagogía. Es decir, los migrantes tienen que entrar y hay que abrirle las puertas porque tienen la necesidad de moverse. Sin embargo, ¿cómo los recibes? ¿Qué haces con ellos? Y los migrantes tienen que adaptarse, inculturarse, entrar, acompañarlos. No es nomás ya llegaron y pues entonces hay que se rasquen con sus uñas. Es decir, y podemos poner esto mismo para el tema de México, ¿no? Porque se nos hace muy fácil hablar de los migrantes que fueron a Alemania o a toda Europa. ¿Y qué pasa con todos los migrantes que tenemos aquí en México, en Centroamérica, donde nosotros como católicos no hemos sido capaces de recibir a esta gente? No hemos sido capaces como familia católica darles la bienvenida, no hemos sido capaces de integrarlos, no hemos sido capaces de ayudarlos. Y entonces por eso yo creo que en este programa nosotros hemos querido centrar nuestra atención en decir, tenemos una semilla de esperanza. Y nuestra semilla de esperanza es que hay luces que se abren, donde nos están abriendo la oportunidad, el de allá arriba, a cada uno de nosotros a actuar. Cada quien desde donde está. Y entonces si se abre una semilla de esperanza y una luz de esperanza en donde hay gente en Irak que puede regresar a sus casas, así como otros países y en otras situaciones se nos abren las semillas de esperanza, la pregunta que yo haría y nos haríamos a todos nosotros es, ¿y a mí qué me toca hacer? Y entonces hay una parte como comunidad católica que nos toca hacer, como comunidad, y como comunidad yo me integro con otro a participar. Y entonces, ¿dónde está mi participación en los otros? Y hay otra parte individual donde yo me tengo que cuestionar es, ante esta situación que está a 14,000 kilómetros más lejos de mí o que está aquí al lado porque es la migración que tenemos aquí en México, ¿qué me toca hacer a mí, Julieta, como católica? Y entonces tenemos que mirar esas dos perspectivas. Y ahí es donde se nos abren las luces de esperanza. Ahí es donde yo creo que en este programa la intención que hoy tendríamos es que se nos abra el gusanito, el espíritu de decir, hoy me toca actuar. Hoy me toca cambiar mi posición, ayudar de otra forma, orar más, pensar que lo que estoy haciendo no está bien, pensar más en mi sacerdote que tengo en la comunidad donde me toca aquí ir y lo tengo que apoyar más. Eso es decir, ya estás dando soluciones ahorita. Claro, yo estoy diciendo muchas cosas. Lo importante es que cada quien nos respondiéramos lo que podemos hacer en cada una de las cosas. Hay gente que necesita que nos des la solución. Jimena, a lo mejor tú les puedes dar otras soluciones, pero... Hay gente que necesitamos que nos digas qué hacer. ¿Por qué? Porque no hacemos nada hasta que nos dicen y nos dicen, a ver, toma, ponte a trabajar, órale, escribe una carta y eso. Sí. O agarra tu escoba y ponte a barrer, o agarra tu rosario y ponte a rezar. ¿Tú qué dirías, Julia? Yo creo que hay un listado de soluciones y cada quien seguramente se nos ocurrirían diferentes. Y bueno, retomando el tema de los estados, pues también como cristianos tenemos la responsabilidad hoy de exigir. Hemos hablado en este mismo programa alguna otra vez de lo que estamos exigiendo. También como comunidad cristiana sentirnos empáticos con los que están cerca y lejos y en ese sentido también exigir para que esto cambie y entonces sea fruto de la acción y de la oración. Entonces sentirnos parte de esto. Sí, mira, me he quedado pensando en lo que estamos diciendo ustedes. El caso de Venezuela, ¿no? Que lo tenemos, yo digo que bastante cerca, y nos duele mucho lo que está pasando, el atropello, sobre todo de este señor Maduro con este pueblo que sufre tanto. Sin embargo, al mismo tiempo veo que para nosotros queda muy lejos, ¿sí? O como que queda solamente por aquello que podemos escuchar y ver en televisión, ¿sí? Pero ahí termina, enseguida viene otra imagen o viene un deporte, etcétera, y se nos olvidó. Entonces, no estamos creciendo en responsabilidad, eso es lo que digo. Para crecer en responsabilidad, ahí sí también estaba pensando ahorita, no hay como atender lo que está diciendo la Madre de Dios, y no es solo porque es la Madre de Dios, sino porque viene de parte de Dios y nos está reconstruyendo
Hay muchísima gente que es indiferente, pero ojalá nosotros no seamos de esos, ¿no? O sea que necesitamos primero escuchar a Dios, necesitamos tener un contacto con Dios que se inicia con la oración y después con un estilo de vida congruente para poder escuchar también y atender las necesidades de los demás. Pero sin esa relación con Dios, veo muchas dificultades, ¿no? Porque no se trata nada más, Julieta, como tú expones, de un plan, digamos, responsable socialmente hablando. No, tenemos que ir primero a la caridad, al amor, a sentir la necesidad, a lo que hacía la Madre Teresa en su campo. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Pues sí, es importante lo que dices, Jorge, porque ahorita, por ejemplo, vemos, ¿no? Es decir, voy a ayudar, pero estoy agobiado con toda mi situación, ¿me entiendes? Mi familia, mis hijos, la crisis que tengo, todo lo que vivo, estoy totalmente... ¿Cómo voy a salir adelante para poder agobiar? No puedo ni pensar en lo demás si no puedo pensar ni mí lo que estoy viviendo. Pero ahorita regresamos y sobre esto vamos a seguir tocando para poder salir adelante. Regresamos enseguida. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Recordamos este tema de la esperanza, de ayuda a la iglesia necesitada. Y nos quedamos cómo podemos nosotros participar, ¿no? Ante una situación de esperanza de Irak, donde hay 15,000 familias que pueden regresar ahora. ¿Por qué? Porque bendito Dios, se abre esta ventana de regreso, pero hay que reconstruir sus vidas, hay que reconstruir sus casas. Pero nos quedamos en el problema de que nosotros, ¿cómo vamos a ayudar si nosotros estamos atorados en la reconstrucción de nuestras vidas? Entonces nosotros nos sentimos a veces abrumados, agobiados, cansados y no vemos la solución. Ya, por eso a lo mejor dijimos, ya vemos lo de Irak, vemos lo de Barcelona, vemos lo de todo lo que está pasando en el mundo y decimos, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya me cansé, ya me doy por vencido. Pero Jorge, ¿qué hago yo como familia ahora ante una crisis que estoy viviendo, que estamos viviendo? Mis hijos, la preocupación de los hijos, la crisis familiar, la crisis económica, la crisis... Y ahora me invitas tú a que venga a ayudar a una situación de Irak. Mira, Manuel, y a la gente que nos escucha, Mateo 6:24-34. No se puede servir a dos personas, porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. En resumen, no puedes servir a Dios y al dinero. Entonces, es escucharlo a Él, es estar en contacto con Él, es vivir de acuerdo a sus normas y todo se hace fácil, ¿sí? Incluso recuerdo, por ejemplo, el libro Ayunen con el corazón que escribió el padre Slavko Barbarik y que recomiendo mucho leer, ¿sí? Cuando tú te adentras y entiendes que el ayuno que pide Dios y la Virgen no es solamente un capricho, hagan esto los miércoles y los viernes, sino es una receta que te va a mejorar como persona. Mira, hasta te sobra dinero, ¿sí? Porque ya no lo tiras. Evitas todo esto evitas tanto gasto inútil. ¿sí? Que la reingeniería social ha metido en la sociedad. Y entonces nosotros como borreguitos vamos caminando y hacemos todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces cuando tú ya eliminas todo lo que es inútil, te va a quedar dinero y te va a quedar amor para ayudar a esto y a muchas más, ¿no? Eso es lo que yo diría. Pues dijiste una cosa muy importante porque primero dijiste para que te sobre ese dinero, ese poquito donde vas a poder ayudar. Antes dijiste unos pasos fuertísimos. Y el paso fuertísimo que citaste la cita bíblica de San Mateo, capítulo 6, 24, 34, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Así es. Entonces,
ya estamos encontrando ya empezamos a tocar base, ¿no? Como decimos, vamos a tocar base, vamos a aterrizar. Vamos a ver esta capítulo, lo repito, capítulo 6 de San Mateo, versículo 24 a 34. Entonces, no puedes servir a Dios y al dinero. ¿Cuántas cosas estamos sirviendo nosotros que nos está distrayendo? A ver, desgastamos tiempo, dinero inútil y gastamos tiempo inútil. ¿En qué? ¿Cuánto tiempo ponemos en la televisión? Viendo situaciones, viendo películas, viendo telenovelas, viendo series, ¿Y la oración dónde está? Para poder que sobre esa parte, para que haya ese gasto donde podemos estar tranquilos. Entonces estamos organizándonos ya como familia. Vamos a poner el orden. Hemos tocado, ayer se tocó el tema donde, bueno, ya va a salir también el programa del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, revisar este primer mandamiento, ¿para qué? Para avanzar a las situaciones de desagobio personal, donde yo ya estoy poniendo en manos verdaderamente, en manos de Dios las cosas, Julieta, para poder unirme a la iglesia necesitada y tener una labor que Dios me pide, que ayude a mi iglesia. Tú dijiste, tú dijiste que ayude a mi párroco también, ¿no? A la iglesia y que en comunidad hagamos las cosas. Pero bueno, adelante, Julieta. Yo creo que yo centraría mucho en los objetivos que tenemos como fundación. Yo creo que eso nos ayuda mucho como personas. Infórmate, ora y actúa. Uh-huh. Y por eso es bien importante. Miren, hace unas semanas abrimos una campaña de oración por Venezuela. Ya nos decía Jorge, bueno, Venezuela nos queda un poco lejos. Y digo, sí, está lejísimos y probablemente ni siquiera sabemos bien qué pasa allá adentro. De repente oímos testimonios de gente cercana que tenemos. ¿Qué sí podemos hacer por Venezuela? Orar por ellos. Y afortunadamente hemos tenido mucha respuesta. Pueden buscar en nuestras redes www.acn-mediomexico.org, por ahí lo vamos a poner en las pantallas. Es unirte en la oración, es picarle una velita, poner tus datos y nosotros mandamos a Venezuela a decir: hay otro más que está unido en oración por ti. Pero fíjate aquí, lo simple, ¿eh? Qué importante también esto que es, sí, ora por Venezuela. Pero a mí me mandan, y me mandan, vamos a orar, vamos a juntarnos hoy a las 9 de la noche, todos a rezar por Venezuela. ¿De las 9 de la noche a qué horas? No, un minuto. Un minuto. Si hoy la Virgen está pidiendo, Jorge, hoy la Virgen está pidiendo que recemos el Santo Rosario. Ayer comentábamos en la grabación de uno de los programas, decía cómo los niños de Fátima, que ahora estamos en el aniversario de Fátima, esa persecución de este hombre de la política, a ese niño de 7 años, ese niño de 9 años, Jacinta, Francisco, Lucía, y de 10 años, que lo secuestra el político del pueblo para llevárselos, para que no se les aparezca la Virgen, para sacarles la información, y los amenaza para decir: si ustedes no me dicen el secreto, los voy a meter en una olla de aceite caliente y ahí van a ser quemados y van a morir. ¿Y esos niños están dispuestos a ir a la olla de agua caliente a morir? ¿Por qué? Porque no oraron un minuto, porque estaban rezando, estaban orando, porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo en la fe. Ahora, ¿cómo? Ese es lo que tenemos que hacer. Orar verdaderamente nosotros y despertar en la vida de oración. Bueno, pero esto que comentas, que le pasó a los niños allá en Fátima, es lo que nos está pasando a nosotros aquí en México. Sí. Que ya Jimena lo decía, muy importante, hoy tenemos que hacer y exigir a nuestros gobiernos en todo el mundo, no solo en México, pues este derecho a la libertad religiosa. Porque de alguna manera, claro, no vienen y si te voy a echar en una olla de aceite si no me dices. No, pues ya nos echaron. Te voy a echar una olla de aceite. La olla ya la traemos encima. Expresas que eres católico, si expresas, o sea, estamos en un sistema, en un gobierno que nos está orillando a sentir miedo y a sentirnos católicos vergonzantes, ¿no? Y a volvernos católicos light.
Y entonces me parece que es la oportunidad, y por eso insistimos en esto de la esperanza. Estas son las oportunidades donde Dios nos da ventanitas para fortalecernos como una comunidad católica, que al final es un ejemplo para transformar el mundo y que sea un mundo de paz. Y yo creo que así como hay una persecución religiosa violenta por grupos terroristas, como hay en Medio Oriente y en África, ¿no? Con ISIS y Boko Haram, pues no olvidemos de esta persecución religiosa que estamos viviendo aquí en México, esa persecución de baja intensidad, donde hoy tenemos una luz de esperanza y a través de las situaciones que están pasando en el mundo, Dios nos pone la oportunidad de actuar, de orar, de informarnos y de unirnos de alguna manera. Y yo creo que está bastante claro. Lo que pasa es que nos cuesta un poco trabajo verlo. No, y sobre todo ahorita, para que nos vamos perfilando, Jorge, al 2018, donde hay ahorita un desastre de decir por quién vamos a votar, quién va a ser el candidato adecuado para poder salir adelante. Yo nomás les digo a la gente, a ti, hermano, hermana, que estás ahí en la televisión, ahí, desde tu lugar, fijémonos qué partido va en contra de la vida. Estos van en contra del aborto, estos van en contra de los matrimonios, van en contra de la familia, están en liberación de esto, liberación del otro. Ese partido, si tú votas por él, te vas a hacer cómplice de una situación y te va a ir mal junto con el partido que no tardarán en fracasar. ¿Por qué? Porque eso no puede ir, es ir en contracorriente, es ir contra la voluntad de Dios, contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y ya estás poniendo el primer momento de ir en contra de todo esto? No. Entonces, por eso es importante ahora vigilar nuestros votos que vamos a hacer. ¿Por quién vamos a votar verdaderamente? Mucho cuidado. Mucho cuidado, lo vengo diciendo en todos los programas que puedo, Jorge, lo vengo diciendo. ¿Por qué? Porque el voto, como se vaya el voto equivocado a un populismo, a alguna situación delicada, no. Mira, regresando y en apoyo a lo que comenta Jimena y Julieta, yo también desearía que dentro de nuestra iglesia clerical se escuchen estas voces y esta intención, que nuestros sacerdotes, nuestros obispos nos inviten a esta fraternidad, esta unidad, a orar actuando, como dice la Virgen, ¿sí? A orar dando, a pensar en un solo sentido, ¿no? En el sentido que Dios nos ha puesto. Pero necesitamos de verdad escuchar a nuestros pastores que nos inviten a ello. Saber que estamos unidos en las necesidades de toda esta gente. Yo digo que es muy indispensable. Debemos abandonar esa situación medio cómoda y de no molestar y se vayan a ahuyentar o lo que sea si les hablo de esto. No. La iglesia es un espacio de amor y de caridad, y así debe de funcionar, y la gente debería entender. Yo es lo que pido mucho, ojalá nos escuchen los sacerdotes y ellos también se unan para que seamos más, porque esta voz a través de este canal llegará a muchos lugares, ¿no? Pero si ellos también se unen, entonces se hace universal, por lo menos en mi país, ¿no? Así es, entonces, pues qué importante. A mí me gustaría poder de alguna manera decir, bueno, pues a lo mejor con 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, voy a ayudar a una familia para su casa. Sí. Con lo que yo pueda. Es un poquito más. Qué bonito. Ahí está la hojita. A lo mejor Jimena nos puede decir cómo hacerle para que puedas dar tu peso. Sí, claro que sí. Sí, yo los invito, ya Julieta decía hace rato, a visitar la página, a visitar las redes, para que sepan, hay varias campañas, como la que decía de Venezuela, también hay una campaña, por ejemplo, que es un regalo del Papa. Los invitamos a hablarnos, a escribirnos para recibir un regalo del Papa. ¿Qué es? Diles qué es para que hablen. Es un denario. Al principio iba a ser un misterio, pero vimos que la gente desconfió del misterio, así que les decimos, es un denario. Ojalá que puedan escribirnos, hablarnos para mandarles esto. Bendito por el Papa. Bendito por el Papa, y junto con el denario irá información de la fundación, así que es un espacio para abrir nuevamente los objetivos de la fundación, orar, informarse y actuar. Ese denario
se da un donativo por él o qué? Nada. No, nada. Con que nos escriban o nos llamen, nada más pedir el denario que estamos dando y nosotros se los mandamos a su casa. Solo, por supuesto, pediríamos su dirección para hacerles llegar esto. Entonces... ¿Por qué no hablas de las misas que podemos y todas estas formas? Sí, en todas las ocasiones hemos dicho, tenemos también una campaña de misas. Esta campaña es muy bonita y nos gusta y le gusta a mucha gente porque es la campaña Ayuda a los que ayudan. Es la posibilidad de ayudar a sacerdotes en muchos lugares del mundo que están trabajando con gente y con cristianos necesitados y que están sufriendo, así que con su misa y con su donativo ayudan a los que ayudan. Así que ojalá que puedan sumarse a esta campaña. O sea, yo ofrezco una misa. Así es. Llego a mi parroquia y ofrezco la misa por... No. A través de la campaña, de la página, Sí. se manda el ofrecimiento de la misa. El ofrecimiento, tú lo mandas ahí. Tú dices, yo ofrezco mi misa por mi esposa que está enferma. A la misa que yo asisto. ¿No? No, entonces... Se manda a la página, se manda el ofrecimiento de la misa. Sí. Algún sacerdote en algún lugar del mundo. Ahí la va a ofrecer. Exacto. Ya. Nosotros lo mandamos a Alemania Sí. y Alemania distribuye a todos los sacerdotes que se están apoyando esa misa y le dice, tú tienes que hacer esta misa por esta persona. Y tú pagas, ya sea por el mismo, o depositando a una de nuestras cuentas. ¿Pero cuánto tienes que pagar por 100 eso? pesos por misa. 100 pesos por misa. Como cuestan Oye, normalmente las misas. Eso es cuestan una 100 ayuda, pesos eso en es una general. ayuda preciosa y tremenda, ¿eh? Por eso, porque se ayuda a los que ayudan. Tú te beneficias y beneficias a un sacerdote que le garantizas su sostenimiento para que pueda hacer el trabajo. No, y ayudas al difunto, por ejemplo, ¿no? Porque O al las misas difunto. gregorianas, ¿de cuánto es el donativo, el estipendio de la misa gregoriana? Son 30 misas. Sí, son 3,000 pesos la gregoriana y también hay novenarias que son 900. Entonces, 100 pesos esta por es misa. una campaña Oye, muy está bonita. precioso esto. Así es. Entonces lo mandas a donde ahí en la página. En la página que aparece aquí en la pantalla. Así Ahí es. vienen En la los página bancos, se ¿no? pone Los y bancos, se hace ¿no? el donativo, ya sea por los bancos que tenemos o por PayPal, y entonces se manda la misa y algún sacerdote que lo necesita dará la misa, entonces Pero es usted, doble no satisfacción. sabemos, y luego podremos saber a dónde se fue o algo, no sabemos. No, si tú me dices, oye, yo quiero que la misa lo dé el sacerdote que vive en Etiopía, va a estar un poco complicado. Va a estar Eso complicado. no nos podemos No, comprometer, siempre. a menos que fuera algo como más especial. Pero bueno, un día te enterarás, nos enteraremos. ¿eh? No, pero sí ¿Qué puedes, pasó? ya habías dicho, sí puedes decir, por ejemplo, yo quisiera que mi donativo se fuera Eso sí. con los refugiados de Jordania. Eso sí. Sí, Si se hacen eso. donativos, se avisa en la página o por teléfono y decir yo hice un donativo de 100 pesos y quisiera que se fuera para la reconstrucción de Irak. Sí. Y entonces se etiqueta y el donativo se va para ese. Si no dicen, se va para cualquier proyecto de necesidad en cualquier parte del mundo, incluyendo México. Quiero que se vaya para Venezuela, quiero que se vaya para Nigeria. Son 145 países los que apoyamos, así que Proyectos para escoger. tenemos 6,000 proyectos en el año qué que se bonito. apoyan, No, así sí, que... no solamente son las misas, ¿no? Sino también uno puede donar para que una familia tenga una despensa mensual o para pagar la boleta de la luz, según he podido ver, ¿sí? O para ayudarle, no sé, en otros gastos mensualmente. Uno puede adoptar a una Ahí familia. mismo para sí. hacer, mismo para lo de las casas de la Ahí familia mismo de para, de Irak. para las familias de Irak, exactamente. Y otra cosa importante es que en nuestra página hay una sección que enviamos por correo electrónico cada mes, que es el newsletter. Y entonces hacemos una selección de las noticias más importantes que sucedieron en ese mes, internacionales, obviamente de la situación de la iglesia en el mundo. Y entonces te llega a tu correo esa información mensual. Porque para nosotros nuestro objetivo es informarte y es mandarles a todos ustedes información que está pasando, lo que está pasando alrededor. Y pues hay que hacerlo saber. Tú sabías, y ya nada más, me encanta ir dando datos a mí para que vayan instruyéndose, pero no sé si saben dónde queda Sierra Leona. ¿Tú sabes dónde queda Sierra Leona? No. Sierra Leona queda en África. Ya haremos ¿En el otro sur? programa, pero tuve la oportunidad de estar ahí. ¿En el sur de África? Hace 15 días. Sí, no. Esto es en la parte norte-oeste, en el Atlántico. ¿No es donde andaba este terrorista que... Está Nigeria, está Liberia y está Sierra Leona. Digamos que arriba de Sierra Leona estaría Marruecos. Saben que Marruecos está en el Mediterráneo, digamos que en la ¿Y costa. ¿No está mirando a Islas Canarias, por ahí?
¿Cómo mirando? Sí, Islas Canarias, casi enfrente de Sierra Leona, ¿o no? No tanto, no Bueno, exactamente, pero bueno, está en esa zona de pequeños países chiquititos, Guinea-Conakry, toda esta serie de países africanos que uno no sabe ni siquiera que existe, la verdad. Cuando uno estudia en la secundaria los 54 países que hay en 55, porque ya dividieron el Congo, Sí. pues no te enteras. Este país tiene 6 millones de habitantes, 90% es musulmán, es de los países más pobres en todo el mundo, más pobre que Haití, ya se imaginarán el nivel. Y es en el lugar donde se encuentran los diamantes más grandes de todo el mundo. No me digas. Sufrió 10 años de guerra civil, que es una guerra por diamantes entre rebeldes y gobierno, 10 años, matando a millones de personas. Es decir, toda la combinación de razas que había ahí, de grupos étnicos, tuvieron que correr a todos lados para salvarse, por parejo. No había persecución religiosa, sino era un tema de lucha de poderes. Y después de esto pasan 2 años con ébola. ¿Con quién? Ébola. El ébola estuvo ahí 2 años y en el 2015 terminaron. Nada más para darles datos de lo que está pasando en el mundo. Y la Iglesia Católica está trabajando ahí. Hay misioneros, Maravilla. muchos mexicanos trabajando allá. Están las misioneras clarisas, están los salesianos, están los Fíjate nada más josefinos. lo que estás diciendo, porque quiero decir esto Es que hay porque que dar- hoy dije que era de esperanza. nada más Que dijimos que era de atacan a los esperanza, ¿no? sacerdotes, ¿no? Nada más atacan a los sacerdotes, están viendo a ver qué sacerdote se equivoca para darle, ¿me entiendes? Pero no están viendo estas cosas que están haciendo, Hoy es un esto que programa hace de la esperanza. iglesia, esto que hacen los sacerdotes que están ahí trabajando, que es una cantidad de cosas impresionantes lo que hace la iglesia y que deberíamos estar volcados pidiendo por nuestros sacerdotes y por nuestra iglesia. Dándoles escuela, dándoles clínica, dando catecismo a musulmanes y a cristianos. Parejo, a una pobreza terrible que hay allá. Y hay un montón de mexicanas y mexicanos, sacerdotes y religiosas, trabajando, que hoy piden mucho sus oraciones. Por ahí vamos a pasar un video donde una religiosa, la Madre Mariluz Roa, que es una mexicana que está trabajando allá, pide tu oración, porque ella se ha salvado de muchas veces morir gracias a las oraciones de todos nosotros. Maravilla. Así que, ¿qué más esperanza que estas muestras de lugares catastróficos donde no le deseamos Ahora, a nadie? Yo quisiera preguntarte que a mí me ha impactado mucho lo del obispo africano, donde se le apareció el Señor Jesucristo y donde él da su testimonio y dice que el Señor Jesús se le aparece y le dice, toma la espada, ¿no? Entonces toma la espada y el obispo y se le convierte en un rosario, ¿no? Y le dice, entonces el rosario, dice el obispo que, bueno, pues que Boko Haram ha sido sacado de la iglesia, ¿no? ¿Qué ha pasado con él? ¿Ha disminuido también esta situación? ¿O dónde anda este peligrosísimo hombre? No, Boko Haram, que es un grupo terrorista, sigue. En Nigeria el 15 de agosto hubo otra vez un nuevo atentado. Murieron otras 10 personas dentro de una iglesia. Sí. La situación no ha parado en Nigeria, sobre todo en el norte. Desafortunadamente Entonces hay que sacar no ha parado. Hay que usar más la espada. Me contaba una de las religiosas en Sierra Leona que justo le pasó lo mismo. Estaba uno de los rebeldes, en aquella época de los rebeldes, la paran en el coche, le dicen, tráigame las llaves porque las querían bajar. Y la otra hermana, tan nerviosa, pues mete la mano para sacar la llave y lo que saca es su rosario y entonces le entrega el rosario al rebelde. Y entonces el rebelde se queda impávido, ¿no? Desafortunadamente los rebeldes tomaban droga y eso hacía que la situación se volviera más terrorífica. Pues eso hizo que le dijo, allá, váyase de aquí, monja. Y entonces pudo subirse la monja con su coche y caminar hacia el frente. Ahí está, Miren, ahí está la espada. Tenemos un minuto para irnos. ¿Qué quieres decir ya? Pues agradecerles. Acuérdense, hay esperanza y la esperanza empieza en la acción que cada uno hagamos nosotros. Informarnos, orar y actuar es la invitación que hoy te hacemos en ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias por acompañarnos y ojalá que puedan visitar nuestras redes sociales y la página de internet. Hay muchas campañas, hay mucha información, hay mucho que hacer, hay mucho que orar, así que los invito a seguir en esto. No olviden la voz de nuestra madre, ella está pendiente de nosotros y tiene la respuesta. Y yo digo, el rosario, si lo sacó la monjita y la dejaron ir, pues sácalo. ¿Para qué?
para que lo reces.